estem parlant de fa 40 anys. Entonces, Espanya era una altra, Europa era una altra, el món era un altre i tot era distint. Per una banda, la societat acceptava molt bé perquè tenia un problema tremendo de la societat i no sabia què fer. Però per altra banda, la societat no es volia al costat. Hi havia moltes gens, però a la volta eren molt perillosos. I aquesta barreja era molt important. O sigui, l'amor, el carinyo i la manifestació era fonamental, perquè hi ha persones que el problema no era exactament la droga. I hi havia persones que no havien sentit mai l'amor de la família o no havien sentit mai tal, entonces era molt difícil de recuperar. És reeducar, partir que ho arribi a trobar els fonaments ferms de la seva història, de la seva vida, per a reconstruir la història, la família. Siempre ha sido el centro de la atención la persona. ¿Qué es Proyecto Hombre? El centro es la persona. La adicción es una mala situación por la que está pasando una persona, pero aquí lo que interesa es la persona. Esto ha sido así desde su origen. El proyecto en esa época tenía primera unidad de deshabituación residencial. Era la primera destinada exclusivamente a mujeres, lo cual hace entender que ahí había un problema soterrado, bastante desconocido, quizás porque bueno, pues era menos visible y menos público que la situación de drogodependencia en los hombres, pero existía. Es un recuerdo muy grato para mí, porque tenía una envergadura y tenía un sentido, tenía y tiene esta fundación, que es muy bonito. Y había trabajo para hacer desde cualquier ámbito que lo quisieras. Se trabajó muchísimo durante todos estos años, se llevaron a cabo nuevas iniciativas, se trabajó mucho en el ámbito de la prevención, se puso el foco en la juventud, se puso el foco en visibilizar lo que el Proyecto Hombre es y se puso el foco también en comunicar no solamente lo que hacemos, sino también pues, sensibilizar acerca de la realidad de las adicciones. Los tiempos ahora traen nuevos retos de adicciones que se unen a los que ya existían y que dificultan muchas veces la percepción. Hoy en día es gente que aparentemente es perfecta, que a veces está en niveles altísimos de compromisos profesionales durante determinado tiempo y cada vez está más enganchada a muchos problemas que no es consciente de que debe solucionar. Creo que ahí hay un reto muy grave. La persona de por sí sola está sometida a muchos vaivenes y a muchas influencias externas. Entonces, si conseguimos que la familia lo arrope, su metodología también de acompañamiento. Eso puede que nos diferenciemos de otro tipo de instituciones. Yo me apunto al proyecto porque es lo que conozco y lo que quiero, pero entiendo que una respuesta a las drogas desde los niños pequeños, que sepan antes de probar, que sepan lo que se están arriesgando. La causa la veig en la complexitat humana. El ser humà és un ser complex. I la gent necessitava fugir. I si no troben una manera d'elevar això, entonces cau en alguna cosa. Passarà sempre. Qué importante es encontrar instituciones que son capaces de reconocer que toda persona, simplemente por el hecho de ser persona, tiene una dignidad inalienable, que no viene legitimada ni relacionada por sus circunstancias, sino por el valor de su ser. L'ajuda que avui pots donar és mantindre's ferm en la lluita, no contra la droga, no contra les addiccions, sinó en la lluita contra la ignorància de la gent, en la lluita contra la por, en la lluita contra l'egoisme. Continuar sent una alternativa, un algo contracultural. Me ha dejado una huella bastante fuerte. Yo siempre lo tengo presente. Per mi va ser molt gratificant, molta feina, no se podeu imaginar. I va ser una sort, perquè van ser una gent estupenda. Molt discutidors, tots, molt discutidors, no se paraven de discutir mai tot, perquè tot se discutia, però va passar bomba. Encontré aquí un equipo que era una gozada de personas. Me parece que el proyecto siempre tendrá un nombre, porque es que es en toda Europa y tiene una línea de seriedad y de saber hacer, que eso a mí me engancha, pero claro que me engancha, soy facilona, porque me ha gustado siempre. Un aniversario nos tiene que servir para impulsarnos
hacia el futuro, para seguir trabajando con la ilusión, con la responsabilidad, con el compromiso, con la creatividad que ha marcado Proyecto Hombre. Darles las gracias, una institución con ya 40 años de historia, que son muchos, que no es fácil, y con una trayectoria que yo creo que es admirable.